Nehemías capítulo 8. Si a ustedes les ha parecido que hemos abarcado muchos capítulos a veces, hoy sí que vamos a abarcar. Vamos del capítulo 8 hasta el capítulo 12. Mire, el bosquejo puse 11, es hasta el 12:26. Pero no vamos a leer todo, obviamente. No alcanzaríamos solo leyendo. En el capítulo 8, en el versículo 1, o vamos a ir desde el capítulo 7, versículo 73, el último versículo del capítulo 7, y pasamos al 8. 7:73 dice: los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, parte del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de los israelitas habitaron sus respectivas ciudades. En el 7º mes del año, todos los israelitas se habían establecido ya en sus ciudades. Capítulo 8, verso 1. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Paremos un momento. Quise conectar el capítulo 7 con el 8 porque parece ser el mismo instante o momento histórico. A veces las divisiones de los capítulos no están tan bien puestas, ni hay separación de tema, a veces tampoco hay separación de tiempo o de lugar. Parece ser este el asunto, ¿no? Todo como que fue continuo. Era el 7º mes, el mes de una celebración muy conocida en el Antiguo Testamento, la fiesta de los tabernáculos. Ya habían construido la muralla, ya habían buscado a quien delegar para cuidarla, ya pasó la etapa de planificación, de ejecución. Apenas en 52 días la levantaron. Eso es lo que vimos los sermones anteriores, y estamos viendo la obra del Señor. Pero hoy no vamos a ver cómo ejecutar la obra en el Señor, ni cómo planificarla, sino cómo profundizarla, profundizando en la obra del Señor. Hago una pregunta de inicio. ¿A usted le ha parecido que a veces dejamos de servir al Señor de la obra por hacer la obra del Señor? Vuelvo y lo repito. ¿Será que a veces dejamos de servir al Señor de la obra por hacer la obra del Señor? Es decir, por hacer lo que Dios nos manda, nos entretenemos más en esa obra que Dios nos mandó de lo que estamos relacionados con Él, y nos olvidamos del que nos mandó a hacer lo que estamos haciendo. Porque ya se había terminado el muro. ¿Ahora qué? Olvidémonos del Señor porque ya nos ayudó a construir el muro y el muro está ahí. Creo que fue del pastor Sugel Michelén, que es uno de los bautistas que más me ha bendecido en muchas áreas doctrinales en mi vida. Le escuché alguna vez a él que predica muy entusiastamente y muy sabiamente, muy bíblicamente. No es perfecto, pero me llama mucho la atención el dinamismo con el que predica, siendo tan correcto y tan inteligente. Dijo que hubo un tiempo en que él no estaba desanimado en el ministerio. Ya lleva 40 y pico de años, si no estoy mal, lo que lleva su iglesia ministrando. Y que se sentaba después de predicar, o sea, todo lo hacía como antes lo venía haciendo, pero servía a la iglesia, en el fondo él sabía, sin ánimo, como sin sentido. Y que incluso cuando se sentaba después de predicar o antes de hacerlo, y aún en medio de su servicio, no le encontraba sazón o gusto al asunto. Esto no quiere decir que las cosas siempre sean emocionalmente muy altas, pero una cosa es que uno esté volando de la emoción y otra cosa es que uno esté como desilusionado de lo que está haciendo, como sin sentido. Y obviamente la referencia que él hace tiene una bendición grande para nosotros, y es que en su vida personal se reenfocó en Dios, no descuidó el congregarse, no dejó de hacer lo que Dios le mandaba, pero se metió más con el Señor en sentido personal y volvió a entusiasmarse por la obra del Señor. Porque así como a veces nosotros nos distraemos con la obra del Señor y olvidamos al Señor de la obra, a Dios, cuando estamos demasiado distraídos
y terminamos cargados por la obra del Señor, la solución es volver al Señor de la obra, estar más profundamente con Él. Necesitamos profundizar nuestra relación con Dios para que lo que hacemos por Él no pierda su propósito, sino que más bien se eleve en su propósito. De nuevo, más relación con Dios, más elevado el propósito y la satisfacción de lo que hacemos por Dios. Menos relación con Dios, menos elevado y más fácilmente perdemos el propósito de lo que hacemos para el Señor. Se vuelve algo rutinario, normal. ¿Le ha pasado? Esto es para todo tipo de relación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en las relaciones matrimoniales decir, terminamos porque ya todo es rutina? La solución es separarse porque cayeron en rutina. Si fuera así, entonces la solución es abandonar a Dios porque todo lo que hacemos para Él ya nos parece rutinario. No. La solución no es esa. Es más, para profundizar en el Señor, debemos hacer como hacen las plantas. Yo sé que este ejemplo lo dio Cristo con respecto a los tipos de corazones que escuchan el Evangelio. Pero hay un principio ahí que podemos aplicar los que ya creímos el Evangelio. ¿Recuerdan la parábola de los tipos de tierra? En el que las semillas que se siembra simboliza la palabra del Señor, la predicación del Evangelio. Y los tipos de tierra, tipos de personas o de corazones frente a esa predicación. Unos distraídos por el mundo y el diablo, como la semilla que cae junto al camino, llegan las aves y se la llevan. Ese es el símbolo o la metáfora. Otros afanados por la riqueza, la plata, el trabajo, y no tienen que ser ricos, pero sí afanados, entonces se ahoga la semilla y no crece cuando empieza a germinar. Pero hay un tipo de tierra que tampoco crece, que explica el Señor en Mateo 13 y en su paralelo en Marcos, que tiene mucha piedra y por eso la raíz no es profunda. Y cuando va creciendo, el sol, que simboliza en la explicación la prueba y las dificultades, hace que ya no crezca más. Y es ese tipo de, entre comillas, fe temporal. La persona entusiasmada escuchó la palabra de Dios, pero como no tiene raíz profunda, no continúa su caminar con Dios. Al final no fue un verdadero creyente, pero en los verdaderos creyentes pueden pasarnos etapas de desánimo o de desaliento por nuestra falta de profundizar más la relación con Dios. No crecemos más, no vemos más la obra del Señor en nuestra vida, satisfactoria y entusiastamente. Hasta idolatramos, caemos en el lado contrario, la obra de Dios en nuestra vida en vez de ver al Señor porque no profundizamos más nuestra relación con Dios. ¿Qué nos enseña Nehemías acá? Terminada la obra. 3 cosas sencillas. En Nehemías vemos que con la ayuda de Esdras, ¿cuántos conocen a Esdras? ¿Conocen alguno que se llame Esdras? ¿No? ¿Alguno que se llame Nehemías? ¿Tampoco? ¿Jeremías? Sí. Realmente cuando usted lee los nombres en los términos originales se sorprende porque no es como está allí tan exactamente traducido, pero Esdras aparece también ahí en el texto y tengo que resaltarlo. Junto con Esdras, Nehemías ayuda al pueblo a profundizar 3 cosas: su convicción, su confesión y su compromiso. Vamos a decirlo por C para que se nos grabe. Profundizan en la convicción, en la confesión y en el compromiso. Por eso es que dice el capítulo 8, versículo 1, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza, vaya conmigo allí en Nehemías, que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba Esdras, sacerdote y escriba, que había llegado unos 12 años antes que Nehemías, allá donde se estaba restaurando el pueblo, le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, los primeros 5 libros, que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día 1 del mes 7 del año.
Ahí está la unión con el capítulo 7. Era el mes séptimo, día primero. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo a hombres que a mujeres, y desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía, lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera. Este es de material, pero uno de madera es una especie de tarima. Un estrado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maseías, nombres preciosos para niños que usted vaya a tener. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Tal vez estos también escribas como él, estudiosos de la Biblia, muy seguramente. Esdras abrió el libro, y la verdad es que no abrió un libro, fue un rollo. Hoy es fácil para nosotros abrirlo. Ellos desenrollaban lo que iban a leer y a veces los libros eran de decenas de metros. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima en la tarima, por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor, y el pueblo, con las manos hacia el cielo, respondió a una sola voz: amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Pero mire esto adicional, dice que mientras la ley era leída, los levitas, ahí sí aclara Josué, que eran levitas, Bani, Serebías, Jamín, Acuc, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaía, explicaban, por eso es que los tenía ahí, explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Todavía no he explicado lo que leí, pero al menos se entendió lo que leí. ¿Sí? Contesten con tranquilidad, no se preocupe, y vamos a hacerlo diferente. ¿Sí se entendió lo que leí? ¿Seguro? Bueno, lo leí de la versión Reina Valera contemporánea, que es más como hablamos hoy en día, ¿no? Y no como el español antiguo. Cuando predicamos o enseñamos en la iglesia, queremos que la gente primero entienda. Y queremos que las personas vengan con la misma disposición que vinieron los judíos después que terminó la muralla y que habían terminado la obra. Querían que se les expusiera lo escrito en la palabra. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento para ellos, la ley de Moisés. Hoy tenemos nosotros Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para poder generar convicción, nosotros como pueblo de Dios tenemos que exponernos más, y voy a resaltar ese adverbio, a la Biblia. No solamente de vez en cuando mirar la Biblia, a veces leer la Biblia, por ahí escuchar algo sobre la Biblia, sino incluso como ellos rogar porque se nos lleve el libro de la ley, es decir, se nos abra la Biblia y pedir que se nos explique la Biblia, y estar atento cuando eso se nos hace, porque dice que también prestaron mucha atención en el versículo 5. ¿Seguro están atendiendo? ¿O están pensando en el recibo que no han pagado? ¿O que dejaron la estufa prendida? ¿No? Poner atención es una de las cosas que más nos cuesta a veces, ¿cierto? Poner atención, y a veces es difícil porque el que esté predicando, enseñando o hablando, de pronto no tiene la gran habilidad de explicar bien o de llamar la atención con lo que está explicando, para que no solo lo entiendan, sino que también estén pendientes con mucho interés. Entonces aquí tengo que hacer un paréntesis también. No sabemos exactamente si Esdras era muy habilidoso oralmente u oratoriamente. Sabemos que leyó, y leyó mediodía. Así que yo dije hace un rato que queremos no hacer los cultos tan largos, pero este culto fue largo. Mediodía leyendo. Y no dice explicando, sino después es que dice que mientras él leía, ahí ya iban y explicaban los que le acompañaban.
Claro, hay que hacerles entender, pero solo leyendo, por lo general, nosotros tendemos a pensar que aburre, que distrae y que es difícil poner la atención. Por eso es que quienes expongamos la palabra, no solo desde un púlpito, un estrado como Esdras, sino desde un grupo, de una relación de discipulado, tenemos que aprender a leer despacio. A mí me cuesta, no como si nos estuviéramos leyendo en nuestra mente, sino como si alguien más nos estuviera escuchando. No solo pusieron atención, sino más bien fueron más sensibles para poder tener más profunda nuestra fe en el Señor. Tenemos que exponernos más a la Biblia, poner más atención a lo que nos explican de la Biblia, lo que leemos en la Biblia, y al mismo tiempo, como ellos, bendecir al Señor por la Biblia y estar dispuestos o ser sensibles a lo que dice la Biblia. Porque ¿qué pasó con ellos allí? Mire los versos siguientes. Capítulo 8. Verso 9, como todo el pueblo lloraba. ¿Y cómo lloraba o con qué lloraba? Al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley. Algunos dicen que le traducían porque ellos tal vez solamente hablaban arameo y la Biblia estaba en hebreo. Lo cierto es que le explicaban traduciendo o ampliando el concepto en su propio idioma. Como esto pasaba, les dijeron: este día está consagrado al Señor nuestro Dios, no hay razón para que ustedes lloren y se pongan tristes. Vayan, verso 10, y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza o nuestra fortaleza, como dice la Reina Valera del 60. También, dice, los levitas animaban al pueblo y le decían: ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado. ¿Por qué lloraron? ¿Por qué lloraron? ¿Lloraron porque no querían que leyeran tanto? ¿Por qué lloran? No ustedes, ellos. Piense conmigo un momento en desde cuándo ellos no leían con entendimiento profundo la Biblia, o les leían y les explicaban con entendimiento profundo la Biblia o la parte de la Biblia que tenemos hoy que ellos tenían, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Piense por un momento, ¿qué parte leerían? Alguien me decía en estos días que están en un devocional leyendo toda la Biblia en grupo y que está cansado con la genealogía. Estaba que lloraba, pero porque estaban leyendo genealogías. ¿Sabe qué son las genealogías, no? Tal, hijo de 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 tal. Entonces iba aburrido porque, eso parece una letanía, parece una repetición religiosa de una cosa que no entendemos para qué nos sirve. Pues todo lo que está en la Biblia sirve, por lo menos las genealogías sirven para mostrar cómo Dios ha sido fiel a través de las generaciones y a través de las descendencias de las personas, ir instaurando su reino conforme a su voluntad. ¿Por qué lloraban los judíos? Especialmente cuando se les explicaba y entendían. Ahora date un poquito más los cabos y piense mejor conmigo. ¿Qué les estarían leyendo? ¿Hace cuánto no lo leerían? ¿Y qué entendieron que lloraron? Algún predicador alguna vez decía que tal vez leyeron los mandamientos, por ejemplo, Éxodo 20 o Deuteronomio 5, que dice no matar, no robar, o guardar el día de reposo para el Señor, santificar el día de Dios, lo traducen en unas versiones hoy en día, o amar a Dios, no sobre todas las cosas, lo dice ahí, sino que dicen amarlo al punto, los mandamientos de Moisés, de no tener dioses falsos o ajenos, es decir, tener solo a Dios como el Dios verdadero. Tal vez ellos se dieron cuenta que primero no leían, segundo no entendían, y tercero, cuando entendieron, no cumplían lo que Dios mandaba en su palabra. ¿Sería por eso que lloraron? ¿Usted ha llorado a veces porque usted no cumple lo que Dios manda en su palabra? O como la mayoría, es que todos somos pecadores. Igual Dios nos va a perdonar. Especialmente los creyentes tenemos que profundizar nuestra convicción
Nuestra fe significa conocimiento, pero también una relación mayor con Dios en lo que Él ha revelado de sí mismo y de su voluntad para nosotros. Y eso nos debe conmover. En el retiro que tuvimos en Semana Santa, el lema era crucificados con Cristo y hablábamos de convicción, conmoción antes de compromiso, que es el punto final de este sermón. ¿Por qué conmoción? Yo hablaba de las emociones, porque es imposible que yo diga que estoy convencido de algo que Dios me está diciendo y yo no me conmueva cuando no lo cumplo, triste porque no lo cumplo, o cuando lo cumplo de alegría porque Él me da las fuerzas y la gracia para cumplirlo. Pregunto, entre paréntesis, ¿se trata de cumplir la ley para poder ser salvos? ¿O más bien Cristo vino y cumplió la ley para salvarnos y ahora yo tengo que cumplirla, no para ganarme la salvación, sino por gratitud a Él y para mostrar que Él me salvó? ¿A o B? ¿Para salvarnos o para mostrar que Cristo me salvó? ¿Para qué queremos cumplir la ley? ¿A o B? A para salvarnos, B para mostrar que Él nos salvó, C, ayuda a un amigo, D, una llamada a un vecino. ¿A o B? Como buenas ovejas, ¿qué dice el pueblo del Señor? B. La B, hermanos, hay que estar claros en eso. No nos ganamos la salvación cumpliendo los mandamientos. Los cumplió Cristo perfectamente por nosotros. Ni siquiera en el tiempo de ellos se los ganaban así, se ganaban la salvación. Tenían que confiar en Dios. Y por eso la relación con Dios conmueve al punto de hacernos llorar entre más profundizamos la Biblia. Miren, hermanos, yo no sé qué tan emotivo sea usted, qué tan emocional sea usted, pero por seco y frío que sea en su personalidad, si usted está convencido por el Espíritu de Dios, lo que Dios dice en su palabra, cuando la está leyendo y Él está hablando o cuando se está exponiendo en una predicación, alguna fibra emocional se le tiene que mover a usted. Pero si no se le mueve ninguna fibra, digo, ¿qué está pasando ahí? En cambio, el equipo del alma va a ganar. ¡Sí, va a ganar! ¡Está jugando! Y eso, ¡ah! ¿Sí? Se ganó la lotería, bien, le llegó una herencia, no juegue la lotería. Me acuerdo cuando una vez el pastor que terminó fuera de los caminos del Señor lastimosamente, pero fue muy buen referente dentro de lo que me enseñó correctamente la Biblia. Un día estábamos en un retiro, que estábamos haciéndole aseo a la iglesia, trabajando, sirviendo al Señor en la obra del Señor, y él no menospreciaba momento para poder profundizar nuestra convicción en Dios. Me acuerdo que iba pasando, creo que era Diego Torres, llegó a Cúcuta, no sé si quien lo conozca, ya es un viejito como yo creo, un cantante conocido en el mundo, y pasó, y entonces las hermanas que estaban ahí haciendo el aseo conmigo, escucharon que decían, Diego Torres, Diego Torres. Entonces, ¡ay, Diego Torres, Diego Torres! Salieron a mirar, botaron la escoba, botaron el agua, botaron todo. ¡Llegó Diego Torres! Entonces él agarró una manguera, como estábamos con una manguera haciendo aseo, y la mojó toda. ¡Ay, qué pasó! Dijo, llegó el Señor Jesucristo, dijo él. Si llega Cristo, corre menos que si llegara Diego Torres. Si volviera por segunda vez. Hermanos, tiendo a subestimar y a desconfiar cuando las personas me dicen que no se emocionan por nada. Yo no lo creo. Tal vez no se emocionen igual que todo el mundo. Pero lo cierto es que aunque no tengamos todos que llorar, todos tenemos que ser conmovidos por la palabra de Dios. Usted necesita profundizar su fe para darle sentido a lo que vive. Romanos capítulo 11, lo leyó Sadra al final. Sadra no leyó el versículo 31, deliberadamente no lo puso. En el 31 del capítulo 11 dice que el Señor va por medio de los judíos salvando gentiles y del rechazo de los judíos salvando gentiles o gente no judía, y por medio de la obra de los gentiles salvando judíos. Es decir, a Cristo lo rechazaron y resulta que se fue el evangelio al mundo, que fuera de los judíos, y ahora los que no son judíos predican y judíos que no creían empiezan a creer. Y frente a esa dinámica de la obra de Dios que lo toma uno como instrumento, el apóstol Pablo dice, oh, qué bendito bueno es el Señor. Usted no lee eso, y menos mal que lo leyó Sadra porque le pone bastante emoción a las cosas. Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios. Yo no tiene que gritar como yo, pero cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo sé que estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo, pero no dejaba de ser conmovido al ver la obra de Dios en su vida.
necesita profundizar, usted, yo, la iglesia, necesitamos profundizar nuestra fe, nuestra convicción bíblica de Dios, de su voluntad y de su obra en nosotros y a través de nosotros, para que nos apasionemos más por Él y por su voluntad. Y para que no perdamos el sentido o el propósito, porque al final termino siendo orgulloso porque el Señor me salvó y la salvación no se pierde, o porque yo soy un hijo de Dios, y empieza uno a tener una cantidad de cosas raras en la cabeza, porque no profundiza su relación con Dios. Y deja de ser humilde, sencillo, creyente, siervo del Señor, instrumento de bendición. Lo siguiente está más largo y lo tercero es más largo, pero lo siguiente lo va a hacer más corto y lo último más todavía. Porque el siguiente capítulo después del 8 es el capítulo. Muy bien. Y en el 9, Esdras no solamente les leyó. Mire lo que pasó en el 9. El día 24 del mismo mes, o sea, 24 días después, este es el efecto que va causando la Biblia, no solo lloraron ese día, tuvieron que ser consolados y animados, sino que los israelitas volvieron a reunirse, les siguió gustando, para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo, es decir, intencionalmente para venir ante el Señor a reconocer sus pecados. Para entonces los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos de extranjeros. Puestos de pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres. Así de pie durante 3 horas escucharon la lectura del libro de la ley del Señor su Dios. Y durante los siguientes 3 horas el pueblo confesó sus pecados y adoró al Señor. De 3 en 3, un parámetro para un culto. ¿Será bueno eso? Luego los levitas Josué, Bani, Cadmiel, Sebanías, Binú y Serebías, Baní y Kenani subieron los escalones y en voz alta clamaron al Señor. Primero con esa parte. No solo convicción, sino confesión. Si usted está convencido, usted abre la boca y habla y ora al Señor y confiesa su pecado. Primero, para ser salvados por el Señor Jesucristo tenemos que reconocer nuestros pecados, porque si no, ¿el de qué nos va a salvar? Pero segundo, si ya somos salvados, ¿hay que confesar otra vez los pecados? ¿Ustedes qué dicen? En la oración modelo el Señor Jesús dijo: Padre nuestro, voy a resumir todo lo demás, dice: no nos perdones nuestras ofensas porque ya no las perdonaste al principio cuando nos convertimos. ¿Dice así el Padre nuestro? ¿Qué dice? Perdóname, ya no tengo excusas. El perdón de Dios es absoluto en Cristo cuando confiamos en Él para nuestra salvación, pero se hace vivo en nuestras vidas en la medida en que más crecemos o profundizamos, no solo en fe, sino en arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento no es solo sentirse mal un momento, es ser más consciente de mis pecados y de mis debilidades o mis tentaciones a pecar. Toda persona que se convierte a Cristo vuelve y peca en algún momento. ¿Sí o no? Levante aquí el que no tenga pecado para tirarle la primera piedra. Y el mejor de los creyentes peca. No peca deliberadamente, no peca constantemente, no peca intencionalmente de forma continua, pero cae en pecado eventualmente porque aún es tentado por su propia naturaleza remanente, ya no dominante, la tendencia pecaminosa remanente como rezago que quedó. El mundo que está en contra del Señor le tienta, el diablo le tienta a desobedecer a Dios. Hasta que no tengamos cuerpos gloriosos, Cristo venga o nosotros vayamos, no dejaremos de ser tentados y podemos caer en pecado. Así que no debemos dejar de profundizar nuestro arrepentimiento. Y la Biblia, como ya lo hablamos en la serie sobre el perdón, vuelvo otra vez a lo mismo, no manda a pedir perdón. La canción es hermosa, pero no es estrictamente bíblica, es bíblica en el concepto. Pero en esta época decimos perdón. En esa época y en la Biblia no se decía perdóneme. ¿Qué se decía? Mire el versículo de nuevo conmigo. El verso 2, parte final de la mitad final. Puestos en pie los israelitas pidieron perdón por sus pecados y los de sus padres. Dice que pidieron perdón. Confesaron. Y ya lo hablamos la vez pasada y lo quiero seguir diciendo, ya no en una serie sobre el perdón, pero tenemos que recordarlo, es esencial para nosotros. Dios nos manda a confesar, no simplemente a pedir perdón. De hecho, la canción tiene el concepto completo porque dice: yo lamento el tiempo que
que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Y ahí dice, perdóname, ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti, perdóname. Él sabe lo que ha hecho, por eso confiesa lo que hace y no solamente dice perdóname. Nos confesamos pecadores y confesamos nuestros pecados. ¿Sabe por qué el del versículo 2 dice que se habían apartado de sí a los hijos de extranjeros antes de decir que confesaron sus pecados? Porque eso era un pecado, algo que Dios no les permitía a ellos. Entonces no podían unirse con pueblos extranjeros. Hoy estamos en otra dispensación, no solo podemos unirnos con pueblos extranjeros, sino que Dios nos manda a que nos unamos con gente de todos los pueblos para predicarles el evangelio. Con tal de que sean el Señor, usted se puede casar, si está soltero, con una japonesa, o con una taiwanesa, o con una checoslovaca. ¿Sí? No hay problema. Aquí tenemos bastantes hermanos de Venezuela que están, no todos están a disposición, mentiras, iba a decir eso. Ya varios están bien comprometidos. El asunto no es para nosotros hoy, pero sí era para ellos una muestra de fidelidad y tuvieron que confesar su pecado porque ellos sabían que habían hecho pecaminoso, pero también se arrepintieron porque la Escritura, como lo vemos en los versículos 3 y 4, leyeron 3 horas y luego 3 horas confesaron, les recordaba de nuevo los mandamientos de Dios y sus pecados, y por eso confesaban su maldad y su lejanía de Dios. El dolor no es porque simplemente fallamos, el dolor es porque le fallamos a Dios. Y la confesión no es porque simplemente nos equivocamos, sino porque si ya confiamos en que Cristo nos salvó, ahora, en ese tiempo era que el Señor los había escogido como pueblo, pero si confiamos en que Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros, ¿cómo es que volvemos a caer en el mismo pecado por el cual Cristo pagó en la cruz del Calvario para salvarnos? ¿No nos duele? ¿A usted no le dolería que usted ayude a alguien a salir de un problema y luego al rato da la vuelta a la esquina y vuelve y se mete en el mismo problema? Pues eso es lo que pasa en el corazón del creyente cuando se confronta con la palabra y entonces confiesa su pecado, profundiza su arrepentimiento y cada vez ve más cada detalle. No nos volvemos legalistas pensando que con eso nos salvamos, porque confiamos en la fe y tenemos la fe puesta en la salvación en Cristo. Nos volvemos realistas y queremos cada día ser más sinceramente conforme a su voluntad. Tampoco somos perfeccionistas, no podemos querer ser perfectos, sabemos que no lo seremos, pero queremos cada día agradarlo más y por eso confesamos nuestros pecados y crecemos en confesión. El resto del capítulo no solamente dice que confesaron su pecado, sino que confesaron quién es Dios. Si usted ha pecado, ¿qué tiene que creer que Dios es para poder sentir que Dios le perdona? ¿Qué característica tiene que tener el Dios de la Biblia, que la tiene según la palabra de Dios y más la muestra en Cristo según el Evangelio, para que usted no se muera en sus pecados si usted reconoce sus pecados? ¿Qué característica? ¿Orgulloso? Misericordioso, sí hermano, está bien, misericordioso. Un Dios lleno de misericordia, de gracia, de compasión, que no deja de ser justo porque su justicia fue ejecutada sobre Cristo para perdonar su pecado, para darme misericordia a mí, y para que aún ya confiando o habiendo confiado en Él, ahora que he recaído en un pecado de los que antes practicaba, Él ya no como juez, sino como Padre, me levante y me restaure para que no caiga de nuevo, o por lo menos no caiga de la misma manera, ni con la misma frecuencia, sino que cada vez esté más fortalecido en Él. Si yo no confieso mis pecados, si no tengo la rutina de reconocer mis pecados con arrepentimiento, rápidamente, menos rápido salgo del pecado y más lo voy a repetir. Eso lo vuelvo a repetir. Si yo no reconozco más rápidamente mis pecados cuando caigo y me arrepiento delante del Señor, lo más rápidamente posible, menos rápido salgo de ese pecado y más continuamente lo voy a repetir, ese pecado. Así que eso es un engaño del diablo. Dice, ay, pequé otra vez, desilusioné al Señor, yo ya no oro, yo me dejo así. No, eso es mentira del diablo, mentira del mundo, mentira de su propio corazón carnal, que no quiere venir a pasar la vergüenza y la pena y llorar delante del Señor y decirle, Señor,
te ofendí. Porque si usted viene, Él es justo y misericordioso para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Si lo hace confiando en Cristo. Pero si usted quiere seguir en lo mismo, no lo haga. Pero si quiere que Dios lo saque, incluso siendo creyentes, hay creyentes que luchan con cosas muy duras en su vida. Pero junto con confesar su pecado, tiene que confesar que Dios es misericordioso. ¿Sabe qué se confiesa ahí? Confiesan que Dios es bendito. El resto del capítulo se lo resumo, porque es mayor que las bendiciones y la creación que nos dio. Nos ha elegido y ha tenido compasión para con nosotros, su pueblo. Ha dado señales y guía para los que ha elegido salvar, o para los que son su pueblo. Da perdón y sustento a sus elegidos. Da corrección o disciplina como un padre misericordioso y bueno, pero también es paciente para con los que ha llamado como su pueblo. Es fiel y es justo. Todo eso lo confiesan en ese resto de oración ellos todo el día. Usted puede leer todo el resto del capítulo. Así que no se quede con una cosa. Si usted se queda solo con el arrepentimiento y no confiesa que Dios es todo esto, va a quedar sumergido tal vez en un estado triste todo el tiempo. Dije que este era más corto que el anterior y el tercero es más corto todavía. Convicción, confesión, compromiso. Capítulos 9:38 hasta el 12:26. Ay, hermanos, yo he visto gente llorar y pasar al frente, y yo no soy de los que llamo a la gente al frente a que oren, a orar por ellos al frente, ni a que vengan para acá para orar por ellos y ponerle manos, no. Ven que en esta iglesia no lo hacemos porque esperamos que Dios trabaje en el corazón de las personas allá donde están y no queremos simular que algo está pasando ni hacerle entender que algo pasó cuando no ha pasado nada en su corazón. Pero aunque así hagamos, yo he visto personas gemir escuchando la palabra de Dios y pasar sin que nadie los invite, arrepentidos y en convicción según uno ve, y cuando salen su vida no solamente es igual sino peor. El ejemplo que ponía Spurgeon es el siguiente. Decía que en la época de él no había cine, sino que había teatro. Ahorita nos suena como parecido, pero el teatro son personas, el cine son películas en pantalla, ¿no? Entonces en el teatro decía que entró una señora muy encopetada, muy bien arreglada, de estrato alto, y vio una película sobre los niños que sufren en ese tiempo. En el tiempo de Spurgeon, los niños de verdad sufrían mucho y se morían en las calles. Los cristianos fueron los que empezaron con los orfanatos. Spurgeon tuvo también ayuda para los orfanatos en el siglo XVIII, para los niños con orfanatos. Pero dice que la señora vio no película, sino una obra de teatro sobre los niños desamparados y lloró en esa obra de teatro. ¡Ey, esos pobres niños! Algo así parecido con la película que sacó el mexicano, ¿recuerdan? Verástegui hace poco. Los niños son de Dios y pobres niños, y los niños, hay que tener cuidado con los niños. Pues esa señora cuando salió, decía Spurgeon, salió de la obra de teatro y tan pronto fue saliendo, se encontró con un niño pidiendo algo y pasó por encima, ¡ay! No, y le sacó fue el cuerpo y no lo quiso ni mirar. Y se montó rapidito en su carruaje porque se tenía que ir. Hermanos, a veces las experiencias emocionales son tan superficiales y solo se evalúan que sean profundas realmente. Recuerdo que estamos hablando de profundizar en el Señor para que la obra del Señor sea con sentido y verdadera y para su gloria. Solamente se sabe si es profunda la raíz, entre más alto es el árbol o al menos más frondoso es. Entre más se ve comprometida la persona y más haciendo lo que Dios le manda, es que se sabe más que realmente tiene una profunda relación con Dios. Compromiso. ¿Qué tuvieron ellos como compromiso? Usted lo va a tener que leer del versículo 38 del capítulo 9 hasta el versículo 26 del capítulo 12. Les queda de tarea. La semana entrante no dejen de venir si no la hacen, pero si no la hacen, que el Señor les redarguya. Tuvieron compromiso confesado y firmado. Si usted lee, ellos confesaron que se comprometían con Dios tan pronto terminaron la oración. Eso sí lo podemos leer, es sencillo. Capítulo 9, verso... Después de que terminó la oración, verso final del capítulo 9. En vista de todo esto, hoy le dijeron a Dios, nos comprometemos contigo y nosotros y nuestros príncipes y los sacerdotes y levitas firmamos este compromiso. Firmaron los líderes porque no podía firmar todo el mundo. Los demás dijeron, listo, nos comprometemos. Pues confesaron y firmaron el compromiso con Dios de hacer su voluntad, conforme a su palabra. Pero luego también su compromiso fue moral, ceremonial y económico. Es decir, ellos reconocieron sus pecados individuales, lo puede leer
leer usted en el resto de los capítulos, conocieron su falta de cumplimiento de las ceremonias que para ese tiempo se les requerían. Una de esas fue la ceremonia de los tabernáculos, que la hicieron. Hoy no tenemos que hacer eso. Y económico, dijeron, nosotros vamos a sostener la obra del Señor. O sea, no se comprometieron, simplemente dice, sí nos comprometemos, firmamos y chao. Sino dijeron, ahora en lo personal, yo le soy fiel a Dios. Ahora en lo congregacional, asisto y colaboro. Y en lo económico, ayudo y participo, que esa es la parte que menos le gusta a la gente. Alguien dijo alguna vez que el último que se convierte es el bolsillo. Se convierte todo, pero menos el bolsillo. Y ponemos muchas excusas. Yo he hablado con personas que hablan en favor, otras que en contra del diezmo, tienen sus argumentos. Hay una realidad bíblica, la palabra diezmo y el concepto es más veterotestamentario. En el Nuevo Testamento es más el concepto de ofrenda, pero es que en ambos conceptos está el principio de dar y dar para la obra de Dios, dar para los necesitados, dar para la extensión del reino de Dios. En el Antiguo Testamento, pueblo judío, hoy iglesia o iglesias. ¡Dar! Y en últimas, como dijo alguien alguna vez, el que tanto problema pone para dar es porque no quiere dar. Yo me comprometo, yo le colaboro. No es una iglesia. Sí, fírmelo, yo le colaboro. Parecen los políticos, ¿no? Que firman en mármol, en piedra, donde toca firmar y después no cumplen lo que dicen. Pues el Señor quiere que nosotros también en esa área estemos comprometidos con Él y con su obra. Y a esto puntualmente en la parte económica, por favor, piense en que lo que usted gana muestra lo que hay en su corazón, pero lo que usted gasta muestra más todavía lo que hay en su corazón. En lo primero que usted aparta para dar, ahí se muestra en dónde está su corazón. Dime dónde está tu tesoro y te diré dónde está tu corazón. Compromiso habitacional familiar, eso suena como un programa de vivienda de interés social. ¿Sabe qué hicieron? Se comprometieron a poblar Jerusalén porque había muy poca gente. Y los que ya no cupieron ahí, porque se comprometieron unos, luego se sortearon los otros, tuvieron que colocarse alrededor. Puede leerlo en los capítulos 11 al 12. Y yo les decía que conozco al menos una iglesia, fue en Cúcuta, que nació con el compromiso de este tipo cristiano, de creyentes que querían plantar una obra en un barrio lejano, periférico, y ¿sabe qué hicieron? Algunos de estrato más alto socioeconómico dejaron sus casas, tal vez arrendadas, otros hasta la vendieron, por ir hasta ese barrio y residenciarse allí, habitar allí, por allí ayudar a la extensión del evangelio y empezar una obra. Así también nacen iglesias. Pero nosotros dicen, y cámbiase de casa. Ay, no, ¿yo por qué? Ellos estaban comprometidos, tranquilos. En esta iglesia no le pedimos a nadie que abandone su casa, ¿cierto? Ya hay muchas historias sobre ese manejo y esa presión de las iglesias y los líderes eclesiásticos sobre la gente. Pero sí, realmente, hermanos, hasta dónde vivimos y dónde nos ubicamos muestra si realmente estamos comprometidos con Dios. ¿Con quién nos la pasamos? ¿Qué ambiente frecuentamos? ¿Uno que agrada al Señor o uno que ofende a Dios? ¿Qué tan comprometidos estamos con Dios? Y aquí quiero hacerle un reabudir público delante del Señor primeramente. Los que ya lo hicieron, gracias a Dios por eso. Los que no, háganlo. Los que estuvieron conmigo en el retiro de crucificado con Cristo, las últimas 2 diapositivas se las voy a reenviar ahorita al WhatsApp de nuevo de la iglesia. ¿La hicieron? ¿Hicieron la dinámica a ver cómo está su compromiso personal y su compromiso congregacional? ¿Evaluaron su compromiso para con el Señor? Y obviamente ya con Dios se comprometieron, renovaron su entrega para con Él. Yo voy a terminar diciendo algo que ponía en el resumen de mi estudio, que le enviaba a los hermanos que junto conmigo también predican, y es que concluyo diciendo esto sobre los 3 puntos que hemos visto para profundizar la relación con Dios. Si lo encuentro, ya por aquí lo tengo. Necesitamos profundizar nuestra convicción de la obra de Dios en Cristo para vivir enfocados. Necesitamos profundizar nuestra confesión de pecados ante Dios confiando en Cristo para vivir descargados.
Y necesitamos profundizar, porque el pecado es una carga, hermanos. Necesitamos profundizar nuestro compromiso con Dios por la fe en Cristo para vivir animados. Si no, vamos a hacer algo. Necesitamos convicción, confesión y compromiso cada vez mayor por Cristo para que lo hagamos, para que lo que le hacemos por Él, incluso levantar familia, trabajar todos los días, no pierda sentido. Nosotros no perdamos el ánimo tampoco y que Dios no pierda el recibir gloria de parte de nosotros con nuestras vidas. Póngase sobre sus pies, por favor, para orar. En el Evangelio no solo se cree y se arrepiente al inicio, sino que se cree continuamente en Cristo para mayor compromiso y gozo. Así que esto se pone bueno entre más profundiza su relación con Dios. Esto se pone feo. Caminar en el Evangelio se pone horrible y pesado, pero no por Dios, por usted y por su carga y la carga del pecado del mundo, sino profundiza su relación con Dios. ¿Quiere que se ponga bueno? Metámonos más con Dios. No tiene cómo orar más profundamente, ya no sabe qué más estudiar, pide ayuda a alguien que esté a su lado. Ve que alguien necesita profundizar su relación con Dios a través de la fe en Cristo, ayúdelo, acérquesele, ore con él, ore por él. Oremos al Señor. Señor, queremos ser árboles frondosos, como dice el Salmo capítulo 1, cuya hoja no cae y su fruto permanece. Queremos cada día ser más testimonio de que Cristo obra en nuestras vidas y para ello queremos pedirte que nos ayudes a profundizar más junto a las corrientes de agua de tu palabra, en quién eres tú y en tu buena voluntad para nuestras vidas en Cristo Jesús. Queremos dejar de ser tan superficiales en nuestra relación contigo y te pedimos para ello que nos ayudes a estar más convencidos por la fe en ti conforme a tu palabra, conmovidos, confesando nuestros pecados para cada vez ser más fieles a ti y comprometidos para en la realidad y en la verdad decir no al pecado y decir sí a todo lo que tú nos mandas a hacer en todas las áreas de nuestra vida, para que nuestra vida tenga sentido y podamos escuchar por causa de Cristo ahora, pero también por causa de la obediencia que tú nos permitas desarrollar en ti, que somos tus hijos amados en quienes te complaces y que te alegra el corazón ver cómo te servimos con alegría y con gozo en medio de un mundo que nos tienta y nos atribula. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.